Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en Enfoque. Hoy es domingo 15 de julio. José Díaz Valar, el titular de este espacio, se encuentra de vacaciones. Hoy aquí en el programa en Enfoque vamos a hablar de las elecciones en México. También tendremos una conversación, un debate entre republicanos y demócratas en torno a la elección. Y además estaremos hablando con el joven escritor de la súper exitosa serie de Telemundo, El Patrón del Mal, Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Él es Juan Camilo Ferrán, él va a estar con nosotros en el programa. Pero vamos a comenzar justamente con México, donde este jueves pasado por la noche el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador y su partido demandaron invalidar la elección presidencial del 1 de julio y convocar a unas nuevas elecciones extraordinarias. López Obrador aseguró, entre otras cosas, que tiene testimonios y pruebas de que se compraron unos 5 millones de votos, asegurando que la elección no fue libre y tampoco auténtica. Jacibe Pérez nos tiene los detalles. El turno del Tribunal Federal Electoral Mexicano ha comenzado. Andrés Manuel López Obrador solicitó oficialmente la invalidez de la elección presidencial del pasado domingo 1 de julio. El sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos no permite dar certeza a ningún resultado. El equipo legal del candidato tabasqueño llegó al Instituto Federal Electoral cargado con decenas de cajas, bolsas, sobres y artículos con los que, a decir de ellos, exigirán que se anule el proceso y se llame a un nuevo sufragio. ¿Cuáles pruebas se presentan? Desde documentales públicas, documentales privadas, testimoniales. El expediente de más de 1000 hojas se sustenta en 7 causales en las que supuestamente incurrió Enrique Peña Nieto. Rebasan los topes de gastos de campaña, publicidad encubierta, manipulación de encuestas, compra y coacción del voto, intervención de gobernadores y estructuras paralelas del financiamiento. En todo el país, el sufragio se adquirió con dinero en efectivo, con tarjetas para la obtención de mercancías. En contraparte, el Partido Revolucionario Institucional no ha cesado en desmentir tales acusaciones y reiterar que colaborarán con las instancias correspondientes para demostrar la legalidad del resultado. El único problema de esta elección fue haber tenido a quien probada y reiteradamente ha sido un mal perdedor. En el TRIFE los magistrados aseguran que ya están listos para resolver los juicios de inconformidad antes del 31 de agosto, tal y como lo marca la ley. Y en su caso la declaratoria de presidente electo se pueda llevar a cabo a más tardar el 6 de septiembre de este mismo año. En tanto, Andrés Manuel López Obrador indicó que la próxima semana dará a conocer cuáles serán las medidas que adoptará durante el tiempo de espera. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Pues muchas gracias a Jacibe Pérez, ese es el panorama que se vive en México y justamente vamos a hacer contacto a la capital mexicana con el doctor Jorge Castañeda, analista político de la cadena Telemundo y de NBC. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Al contrario, gracias, Rogelio. Doctor, ¿qué le parece el anuncio de Andrés Manuel López Obrador? Parece que era un strike cantado, ¿no? Muy cantado, muy previsible, desde antes de las elecciones fue muy evidente para quien lo siguió de cerca que si López Obrador no ganaba de acuerdo con las cifras oficiales del PREP y posteriormente del recuento distrital, iba a desconocer los resultados de la elección. No, lo que no se sabía es cómo lo iba a hacer. Bueno, pues ya ahora lo sabemos, es lo que se llama la solicitud de invalidez por violación a los preceptos constitucionales del artículo 41, equidad, transparencia, etcétera. Es decir, lo que él está diciendo no es que él ganó, a diferencia de hace 6 años, está diciendo que hubo tanta trampa previa a las elecciones y el día de las elecciones que es imposible saber quién ganó y por tanto hay que invalidar la elección y celebrar una nueva elección. Y para esto, pues, aduce una serie de argumentos que no son pruebas de que hubo compra de votos, de que los medios apoyaron a un candidato, de que las encuestas manipularon a la opinión pública, de que los gobernadores le regalaron dinero a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, y en general que se rebasó por parte del PRI el tope de gastos de campaña. ¿Le ha sorprendido, doctor, el camino que ha elegido Andrés Manuel López Obrador a diferencia de 2006?
Bueno, el camino legal que escogió era el único que tenía, porque pedir lo que se llama la anulación de la elección de la nueva ley mexicana está muy estrictamente definido, muy rigurosamente definido las causales que permiten anular la elección y ninguna de ellas está configurada. Entonces tuvo que escoger esta otra vía que probablemente va a ser, o yo diría casi seguramente va a ser rechazada por el tribunal, pero que apela al sentido común de mucha gente en México. A ver, si hubo mucho gasto, pues la prueba de que sí es que ahí están tantos anuncios del PRI. Si hubo manipulación por las encuestas, pues sí, la prueba está que algunas se equivocaron. Si hubo compra de votos, pues ahí están los supuestos escándalos de Soriana o de Monex, donde no se ha demostrado absolutamente nada, pero apela al sentido común de la gente, apela o cuenta con la incredulidad tradicional del mexicano en estos asuntos y en muchos otros. ¿Considera que es sano que se haga esto, doctor? Porque sí, como usted menciona, pues ahí están todos estos casos y hay mucha gente que los percibe como realidad. Bueno, yo creo que no es sano por una razón, que más allá de que algunas de estas cosas puedan haber ocurrido, y si ocurrieron deben ser sancionadas tal y como lo prevé la legislación vigente, la que hay, no se puede apelar a una legislación diferente a la que hay antes de cambiarla. Estas leyes con las que estamos trabajando son leyes aprobadas por el partido de López Obrador o los partidos de López Obrador en el 2007 y 2008. Los consejeros del IFE fueron electos por sus diputados y senadores. Los magistrados del tribunal también. Él fue partícipe de todo este paquete legislativo de hace 5 años. Entonces me parece muy dañino, muy antidemocrático y diría yo muy irresponsable de su parte el estar tratando de meterle duda al proceso, de convencer a los mexicanos de que hubo trampa, de que el PRI ganó a la mala, de que no fue legítima la elección, de que Peña Nieto va a ser un presidente ilegítimo, aunque haya cumplido con la ley. Esas dos cosas son incompatibles. Me parece lamentable que lo esté haciendo López Obrador, muy dañino para el país, muy nocivo, pero también me parece muy lamentable que el presidente Calderón y varios dirigentes del PAN se hayan subido a este tren de alguna manera y también estén cuestionando la legitimidad de la elección. Ahora, doctor, lo que sí aparece como un hecho es de que yo no recuerdo que alguien haya llegado a la presidencia con una oposición tan fuerte desde las calles. Bueno, lo de las calles vamos a ver, es decir, el 132 se ha diluido muchísimo en los últimos días, las últimas semanas, les cuesta más trabajo sacar gente a la calle, si no son otros que se suman a la bandera del 132, pero que no son estudiantes, el ESME, los de Atenco, etcétera, etcétera. Estudiantes en la calle ahorita hay cada vez menos y creo que habrá cada vez menos. Lo que tienes razón, Rogelio, es que hay una oposición importante en el país, no sé si mayor o menor a la que enfrentó Felipe Calderón hace 6 años o a la que enfrentó Carlos Salinas en 1988 después de los acontecimientos en las elecciones de aquel año, pero sí es real esa oposición, sin duda. Doctor Castañeda, le agradezco muchísimo su participación en Enfoque. Muchas gracias por haber estado con nosotros.